Puede que Zhong Shanshan no sea un nombre muy conocido en Estados Unidos, pero en China es el rey indiscutible del agua embotellada. Nacido en la provincia de Zhejiang, dejó la escuela durante la Revolución Cultural China y se dedicó a diversos trabajos, incluyendo la construcción y el periodismo. En 1996 fundó Nongfu Spring, una empresa de agua embotellada que más tarde se convertiría en un nombre muy conocido en China. Sus aventuras empresariales no se detuvieron ahí. Zhong también tomó el control de Beijing Wantai Biological Pharmacy, diversificando sus intereses comerciales. Actualmente, Forbes estima su patrimonio neto en unos 58.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las personas más ricas del mundo y la más rica de China. Este notable ascenso subraya la perspicacia empresarial y el incansable empuje de Zhong. Pero, ¿cómo vive exactamente un hombre como Zhong Shanshan y, lo que es más importante, cómo gasta todo ese dinero? Al imaginar la casa de un multimillonario, probablemente imagines enormes mansiones con portones dorados y piscinas ostentosas. Pero Zhong Shanshan no es el típico multimillonario. A pesar de su inmensa fortuna, Zhong prefiere mantener una vida discreta. Su residencia principal se encuentra en el prestigioso distrito Xihu de Hangzhou, una zona famosa por sus tranquilos paisajes y exuberantes jardines que rodean el famoso Lago del Oeste. En lugar de optar por áticos en rascacielos o lujosas propiedades, Zhong eligió una refinada villa privada rodeada de vegetación, reflejo de su famosa personalidad discreta. La villa, aunque de apariencia discreta, ocupa una ubicación privilegiada en uno de los barrios más codiciados de China. Las propiedades en esta zona suelen venderse por decenas de millones de dólares, pero la casa de Zhong se mantiene elegante sin excesiva extravagancia. En lugar de presumir de su riqueza, el hombre más rico de China parece más preocupado por la comodidad y la privacidad. Curiosamente, la decisión de Zhong de residir en Hangzhou es tanto estratégica como personal. Hangzhou, conocida como el Silicon Valley chino, alberga empresas como Alibaba y startups tecnológicas valoradas en miles de millones. Al establecerse aquí, Zhong se posiciona cerca de poderosas redes empresariales sin atraer atención innecesaria. Su elección refleja la de multimillonarios tecnológicos como Jack Ma, quien también prefirió permanecer cerca del corazón de la floreciente economía china. Sin embargo, no deje que el gusto discreto de Zhong le haga pensar que su estilo de vida carece de lujo. Se dice que los interiores de su villa, aunque no se exhiben públicamente, presentan una sofisticada combinación de artesanía tradicional china y diseño moderno, con piezas de arte y muebles cuidadosamente seleccionados que, en lugar de presumir de extravagancia, susurran discretamente riqueza. Además de su residencia en Hangzhou, Zhong posee propiedades adicionales en toda China, incluyendo residencias en Pekín, estratégicamente ubicadas cerca de sus negocios. Se dice que cada casa comparte un tema similar: privacidad, simplicidad y ubicación estratégica. No hay evidencia de extravagancia en el extranjero, no hay áticos multimillonarios en Nueva York ni extensas fincas en Londres. Zhong sigue arraigado en China, invirtiendo en propiedades que fortalecen sus conexiones y aseguran su imperio empresarial. En un mundo donde los multimillonarios a menudo compiten por superarse mutuamente en mansiones, yates e islas, el enfoque de Zhong destaca. Su decisión de vivir cómoda pero discretamente revela un aspecto crucial de su disciplina para el éxito. Prioriza la funcionalidad sobre la vanidad, la privacidad sobre la ostentación pública y la conveniencia empresarial sobre la extravagancia innecesaria. Con ello, Zhong demuestra que la riqueza no siempre tiene que anunciarse a bombo y platillo. A veces, la verdadera señal de una inmensa riqueza es la capacidad de vivir exactamente como uno elige, incluso si eso significa vivir en un lugar tranquilo y apartado cerca del apacible Lago del Oeste de Hangzhou. Sin embargo, las casas son solo un pequeño vistazo a cómo el hombre más rico de China gasta sus miles de millones. Analicemos ahora con más detalle otro aspecto sorprendente de la vida de Zhong: su modesta pero cuidadosamente seleccionada colección de coches. Si esperabas que Zhong Shanshan, el hombre más rico de China, se paseara por la ciudad en una flota de Bugattis personalizados o Lamborghinis dorados, prepárate para una sorpresa. A diferencia de los multimillonarios que hacen alarde de su riqueza, como este hombre bebiendo champán tranquilamente a bordo de su yate, rodeado de guardaespaldas e incluso un león como mascota, Zhong prefiere la simplicidad al espectáculo. A diferencia de otros multimillonarios que poseen docenas de superdeportivos de lujo, pensemos en el McLaren de Elon Musk o el Koenigsegg de edición limitada de Jeff Bezos, Zhong es excepcionalmente reservado con sus vehículos. De hecho, es notoriamente difícil verlo en público, y mucho menos al volante de un coche que llame la atención. Sus apariciones públicas lo han mostrado principalmente viajando en modestos sedanes de lujo de marcas como Audi, BMW o Mercedes-Benz, autos que combinan comodidad, estatus y sutileza en lugar de proyectar riqueza a distancia. Esta modestia no significa que Zhong evite el lujo por completo.
En raras ocasiones se le ha visto en sedanes de lujo pero conservadores, como el BMW Serie 7 o un Mercedes-Benz Clase S, ambos conocidos por su comodidad, sofisticación y seguridad de alto nivel más que por su estética ostentosa. Cada uno de estos autos podría costarle alrededor de $120,000. Una gota en el océano para un hombre que vale casi $60,000 millones. Sin embargo, estas elecciones subrayan la preferencia de Xiong por la elegancia y la función sobre la extravagancia. Curiosamente, Xiong no parece atraído por la extravagante tendencia de coleccionar supercoches de edición limitada. No hay informes de Ferraris, Rolls-Royces o Aston Martins en su garaje. En cambio, prefiere autos que ofrezcan privacidad, conveniencia y confiabilidad, un reflejo de su famosa personalidad pragmática. Las modestas selecciones de vehículos de Xiong resuenan profundamente con su filosofía empresarial. El agua embotellada de Nongfu Spring se hizo popular por ser sencilla, asequible y accesible, no demasiado lujosa. Del mismo modo, las preferencias automovilísticas de Xiong reflejan un estilo sobrio que es efectivo sin ostentación innecesaria. Pero pongamos esto en perspectiva. Mientras que algunos multimillonarios como Bernard Arnault o Mukesh Ambani tienen colecciones de coches valoradas en decenas de millones de dólares, la flota combinada de Xiong probablemente cueste menos que un único Lamborghini Veneno raro. Sin embargo, su patrimonio neto supera a muchos multimillonarios conocidos por sus estilos de vida ostentosos. Las discretas elecciones de coches de Xiong también tienen sentido estratégico. Al evitar la atención, puede moverse discretamente por las concurridas calles de China sin atraer miradas indeseadas, algo crucial para alguien que valora la privacidad por encima de casi todo lo demás. En última instancia, la colección de coches de Hong Shanshan cuenta una historia más profunda. Revela cómo el hombre más rico de China ve la riqueza no como algo para ostentar, sino como algo para gestionar sabiamente. Su gusto moderado subraya la disciplina y el pragmatismo que lo llevaron al éxito en primer lugar. En cuanto a la moda, Hong Shanshan no se viste como el típico multimillonario. No lo verás luciendo extravagantes marcas de diseñador cubiertas de logotipos llamativos. En cambio, el hombre más rico de China encarna una elegancia discreta con un vestuario sorprendentemente ordinario pero cuidadosamente seleccionado. Las selecciones de ropa de Xiong reflejan la misma sutil confianza que define cada aspecto de su vida, desde sus tranquilas casas de lujo hasta su modesta colección de coches. La mayoría de los multimillonarios llaman la atención con relojes llamativos, trajes de diseñador o marcas exclusivas como Gucci o Louis Vuitton. Sin embargo, Hong Shanshan mantiene un estilo minimalista, apareciendo a menudo en público con trajes sencillos de colores oscuros combinados con corbatas discretas o camisas informales sin ninguna marca visible. Su ropa podría confundirse fácilmente con la de un ejecutivo o un gerente de nivel medio, no con la de alguien con un patrimonio de casi $60,000 millones. Sin embargo, esa simplicidad no debe confundirse con la baratura. Los trajes de Xiong suelen ser hechos a medida, confeccionados a la perfección para su estatura, con telas de alta calidad sin que su precio sea excesivo. Un traje a medida como el suyo puede costar miles de dólares, pero transmite una imagen discreta, proyectando poder discretamente en lugar de a gritos. Este estilo minimalista no es exclusivo de Xiong. Otros multimillonarios como Warren Buffett o Mark Zuckerberg también evitan las exhibiciones excesivas de riqueza. Pero Xiong lleva la sutileza a otro nivel, asistiendo a eventos públicos con atuendos discretos, sin ninguna extravagancia. Su ropa transmite un mensaje claro. El éxito no necesita anunciarse con grandes declaraciones de moda. El verdadero poder es discreto. Incluso en grandes eventos empresariales o reuniones oficiales, Xiong opta por la comodidad y la practicidad. No encontrará relojes con incrustaciones de diamantes en su muñeca ni zapatos de piel de cocodrilo. En cambio, prefiere accesorios discretos, quizás un modesto reloj suizo o zapatos de cuero de alta calidad, piezas que reflejan discretamente su inmensa riqueza sin ostentarla. Sus discretos accesorios suelen costar unos pocos miles de dólares, un gasto apenas perceptible para un multimillonario, pero que discretamente dice mucho. Lo fascinante es cómo las elecciones de moda de Xiong reflejan su profunda filosofía empresarial. Su imperio del agua embotellada, Nongfu Spring, triunfó precisamente porque ofrecía algo sencillo, fiable y de alta calidad, sin adornos innecesarios ni promesas exageradas. De igual manera, Xiong se viste exactamente como dirige sus negocios: sencillez, disciplina y una concentración inquebrantable. Pero la sutileza no significa que la ropa de Xiong carezca de sofisticación. En China, donde los empresarios de alto rango suelen vestirse de forma extravagante para proyectar su éxito, el estilo modesto de Xiong se ha convertido en su sello distintivo, diferenciándolo de sus ostentosos rivales. En lugar de mimetizarse con la multitud, su discreta elegancia lo hace aún más intrigante.
Si el agua embotellada hizo a Chong Shan increíblemente rico, su incursión en el sector sanitario lo convirtió en una leyenda. Mientras la mayoría de los multimillonarios gastan sus miles de millones en yates, islas o jets privados, Chong construyó discretamente otro imperio, esta vez en el sector farmacéutico. En el año 2011, mucho antes de que la mayoría de la gente conociera su nombre, Chong realizó una jugada estratégica al adquirir una participación mayoritaria en Beijing Wantai Biological Pharmacy. No se trataba de una pequeña inversión cualquiera, era una decisión calculada que daría frutos espectaculares. Cuando Wantai Biological desarrolló un innovador kit de prueba para la COVID-19 y comenzó a producir vacunas, la riqueza de Chong se disparó. Las acciones de la compañía se dispararon más del 2000%, lo que le generó miles de millones prácticamente de la noche a la mañana. De repente, Chong no solo era el rey del agua embotellada, estaba a la vanguardia de la revolución sanitaria en China. Pero a pesar de este enorme éxito financiero, Chong no se durmió en los laureles. En cambio, reinvirtió considerablemente, destinando recursos a los laboratorios de investigación de vanguardia de Wantai y a sus innovadores programas de vacunas. Wantai se convirtió rápidamente en una de las principales empresas farmacéuticas de China, especializada en vacunas contra la hepatitis, el rotavirus y sobre todo la COVID-19. Hoy, Wantai Biological está valorada en más de $10,000 millones, una potencia en la atención sanitaria mundial. Las discretas pero impactantes acciones de Chong en el sector sanitario lo distinguen de los multimillonarios centrados exclusivamente en bienes de lujo o bienes raíces. Mientras otros derrochaban dinero en jets privados y vacaciones de lujo, Chong invirtió miles de millones en centros de investigación, plantas de fabricación y talento científico, apostando por el futuro en lugar del lujo a corto plazo. El imperio sanitario de Chong no solo imprime dinero, sino que salva vidas. Las vacunas y los kits de prueba de Wantai han llegado a millones de personas en todo el mundo, lo que sitúa a Chong en la intersección de una inmensa riqueza y un profundo impacto. Ha transformado discretamente el sector sanitario no solo en China, sino en todo el mundo, mediante gastos estratégicos e inversiones visionarias. Su participación en Wantai Biological Pharmacy también le otorga una inmensa influencia en la salud pública. A diferencia de los multimillonarios ostentosos que buscan atención, Chong opera entre bastidores, financiando avances médicos innovadores y mejorando la vida de innumerables personas. Es esta combinación de generosidad discreta y genio estratégico lo que lo distingue de los multimillonarios típicos. Sin embargo, a pesar del éxito fenomenal de Wantai, Chong sigue viviendo modestamente. No lo verás en extravagantes campañas publicitarias ni en eventos benéficos repletos de celebridades. En cambio, sus proyectos de salud encarnan su filosofía personal. La riqueza debe mejorar vidas, no simplemente enriquecer estilos de vida. Si bien Chong puede evitar las exhibiciones ostentosas, sus miles de millones fluyen con fuerza a través de negocios que moldean industrias enteras. A continuación, exploremos cómo el hombre más rico de China gasta discretamente su dinero en otra pasión, el arte y los objetos de colección, donde la sutileza se une a la sofisticación. Al pensar en colecciones de arte multimillonarias, probablemente imagines subastas extravagantes, galerías privadas u obras maestras multimillonarias colgadas con orgullo en las paredes de los áticos. Pero Chong Shan, como siempre, le da la vuelta a la tortilla. El hombre más rico de China es increíblemente discreto con su arte y sus objetos de colección, pero los detalles que salen a la luz sugieren que es un coleccionista que prioriza la esencia sobre la calidad del espectáculo y la fama. A diferencia de los multimillonarios que gastan con orgullo cientos de millones en Picassos o Van Goghs, Chong, según se dice, prefiere piezas discretas y de gran valor cultural, en particular obras de arte chino clásico, pergaminos caligráficos y antigüedades de porcelana. Estas piezas no suelen generar titulares llamativos ni batir récords mundiales en subastas, pero reflejan el profundo aprecio de Chong por el patrimonio y su discreta elegancia. Los informes indican que Chong a veces asiste anónimamente a subastas o exposiciones privadas, seleccionando cuidadosamente los artículos no por su potencial de reventa ni por su precio desorbitado, sino por su significado histórico y su sutil belleza. Se dice que su colección, aunque rara vez se muestra públicamente, incluye piezas valoradas individualmente entre cientos de miles y millones, cada una cuidadosamente seleccionada por su autenticidad, no por el simple hecho de presumir. El enfoque reservado de Chong contrasta marcadamente con el estilo dramático de otros multimillonarios. No se le ve compitiendo en subastas contra príncipes saudíes o magnates tecnológicos. En cambio, invierte discretamente en arte como se invertiría en historias significativas o tesoros históricos. Sus compras de arte reflejan los mismos principios que utiliza en los negocios: disciplinados, estratégicos y discretos. Por ejemplo, se dice que posee porcelana china antigua y artefactos de la era Ming, no porque estén de moda, sino porque simbolizan la artesanía atemporal y el rico legado cultural de China. Dichas piezas representan inversiones bien pensadas, no símbolos de estatus efímeros. Este enfoque se alinea perfectamente con la ética personal y empresarial de Chong. Todo lo que adquiere debe tener un valor perdurable, no un glamour pasajero. La estrategia de Chong va más allá del arte tradicional.
Se dice que ha creado discretamente una colección de manuscritos raros y documentos históricos, preservando piezas importantes de la historia de China. No se trata de objetos exhibidos para impresionar, sino de artefactos cuidadosamente resguardados por su valor cultural. Curiosamente, el coleccionismo de arte de Zhong refleja su estilo de vida, discreto, calculador y profundamente reservado. Su colección refleja su convicción de que la verdadera riqueza no se anuncia a bombo y platillo, sino que se conserva cuidadosamente y se atesora en privado. En un mundo donde los multimillonarios buscan titulares con compras récord, Zhong destaca precisamente porque permanece oculto entre bastidores. Su pasión por el arte y los objetos de colección demuestra una vez más que la sutileza y el buen gusto pueden ser mucho más poderosos y sofisticados que la extravagancia ostentosa. Sin embargo, la discreta elegancia de Zhong va mucho más allá del arte. A continuación, exploremos otra dimensión de su fortuna, su notable compromiso con la filantropía y la educación, donde miles de millones fluyen discretamente para forjar el futuro de China. Zhong Shanshan no solo es el hombre más rico de China, sino que se está convirtiendo discretamente en uno de sus mayores filántropos. Mientras otros multimillonarios acaparan titulares con megayates o cohetes espaciales, Zhong destina sus miles de millones a algo posiblemente más poderoso: la educación. Recientemente, Zhong anunció un compromiso extraordinario. Invertirá más de $6.000 millones en la creación de la Universidad Qiantang, una institución de vanguardia en Hangzhou, el corazón del auge de la innovación en China. Esto no es solo una donación, es una de las mayores inversiones privadas en educación jamás realizadas en China. Zhong pretende que la Universidad de Qiantang compita con potencias globales como Harvard o Stanford, transformando la educación superior en China y nutriendo generaciones de futuros líderes. La visión de Zhong va mucho más allá de simplemente construir edificios o campus. Ha dedicado miles de millones a atraer a profesores, investigadores y líderes de la industria de renombre mundial, con la esperanza de crear un centro de innovación que rivalice con Silicon Valley. En lugar de gastar su fortuna en extravagancias personales, Zhong está construyendo silenciosamente un legado que impactará el futuro de China durante décadas. A diferencia de los filántropos multimillonarios que buscan atención poniendo sus nombres en bibliotecas o estadios, Zhong mantiene un perfil bajo. La Universidad de Qiantang no lleva su nombre. No es un proyecto de vanidad impulsado por el ego. En cambio, Zhong ve la educación como la clave para una prosperidad duradera. Una forma de elevar a millones en lugar de glorificar a un individuo. Este no es el primer compromiso de Zhong con la filantropía. Anteriormente, donó discretamente millones a iniciativas de salud, ayuda humanitaria e investigación científica sin bombos y platillos. Para Zhong, la verdadera filantropía no se trata de reconocimiento, sino de un impacto genuino. Sus donaciones a menudo permanecen ocultas hasta años después, reveladas solo por sus efectos transformadores. Pero, ¿por qué la educación, específicamente? Zhong, un multimillonario que se hizo a sí mismo y abandonó la escuela prematuramente, comprende profundamente el poder de la educación. Habiendo amasado su fortuna sin formación académica, está comprometido a asegurar que las generaciones futuras tengan las oportunidades de las que él careció. Su enorme inversión en la Universidad de Qiantang simboliza su convicción de que la educación puede generar aún más riqueza y prosperidad que los negocios por sí solos. Para poner la generosidad de Zhong en perspectiva, $6.000 millones son suficientes para comprar docenas de superyates de lujo o múltiples islas privadas. En cambio, Zhong elige gastarlo en construir laboratorios de investigación, aulas y bibliotecas, invirtiendo en mentes en lugar de bienes materiales. Sus acciones inspiran discretamente a otros empresarios chinos adinerados, estableciendo un nuevo estándar en filantropía. El ejemplo de Zhong desafía a otros multimillonarios a reconsiderar cómo usan su riqueza. Demuestra que el verdadero lujo no son jets privados ni mansiones doradas, sino la capacidad de moldear profundamente la sociedad para mejor. En última instancia, la filantropía de Zhong Shanshan revela la verdad más profunda sobre su éxito. La riqueza no se mide por posesiones, sino por legado. Y mientras otros buscan el lujo a corto plazo, Zhong invierte en el futuro a largo plazo de China. Pero sus inversiones no se limitan a la filantropía. A continuación, nos sumergiremos en su imperio empresarial más significativo, el increíble dominio de Nongfu Spring. Si alguna vez te has preguntado cómo vender algo tan simple como agua embotellada puede convertir así a alguien en una de las personas más ricas del mundo, la historia de Zhong Shanshan es la respuesta. Nongfu Spring no es solo una marca más de agua embotellada, es el gigante chino de bebidas, y Zhong posee un asombroso 84,5% de la compañía. No se trata solo de una participación mayoritaria, sino de un imperio personal que vale más de $50.000 millones. Curiosamente, a pesar de su inmensa fortuna, Zhong sigue estando muy involucrado en las operaciones diarias de Nongfu Spring.
Mientras muchos multimillonarios delegan la gestión en ejecutivos y disfrutan de una vida relajada, Zhong se mantiene activo en la innovación de productos y las estrategias de marketing. Supervisa cuidadosamente la imagen de marca de la empresa, asegurándose personalmente de que Nongfu mantenga su imagen de simplicidad y calidad. Esta atención al detalle explica por qué la fortuna de Zhong se disparó tras la salida a bolsa de Nongfu Spring en 2020, superando a Jack Ma casi de la noche a la mañana. En su apogeo, el valor de mercado de Nongfu superó los 90.000 millones de dólares. La prueba definitiva de que a veces los productos más sencillos generan las mayores fortunas. El imperio de las bebidas de Zhong también revela su talento para la previsión estratégica. Invirtió millones desde el principio en el abastecimiento de primera calidad, asegurando reservas naturales de agua en montañas prístinas y garantizando un suministro de agua de alta calidad durante décadas. Estas reservas se encuentran ahora entre los mayores activos de Nongfu, mucho más valiosos que las fábricas o las redes de distribución. Sin embargo, aunque Nongfu Spring genera miles de millones, el enfoque personal de Zhong sigue siendo modesto. Nada de ostentosas conferencias de prensa ni fiestas extravagantes para celebrar hitos corporativos, solo un éxito discreto y constante. Su fortuna es tan grande precisamente porque dedica su energía a construir el negocio, no a hacer alarde de sus ganancias. En definitiva, Nongfu Spring no es solo el negocio de Zhong, es su legado. Mientras otros buscan lujos fugaces, Zhong construyó discretamente algo más grande, un imperio global de bebidas diseñado para perdurar generaciones. Zhong Shanshan, el hombre más rico de China, encarna el poder discreto y la simplicidad disciplinada. En lugar de lujos ostentosos, canaliza miles de millones hacia negocios estratégicos, innovaciones en salud y educación, demostrando que la verdadera riqueza moldea la sociedad discretamente en lugar de buscar atención a gritos. Comencemos nuestro recorrido por las personas más ricas de la historia con un hombre que literalmente salvó a un país con su fortuna. Stephen Girard no nació en la riqueza. Girard llegó a Estados Unidos como un marinero francés pobre y medio ciego, con apenas algo en el bolsillo. Unas décadas después, se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia temprana de Estados Unidos. Al morir, su fortuna valía lo que hoy en día ascendería a unos 105.000 millones de dólares. ¿Cómo lo hizo? Girard amasó su fortuna mediante inversiones inteligentes, transporte marítimo y, lo más importante, la banca. Durante la guerra de 1812, el gobierno estadounidense estaba en la ruina. Los bancos habían quebrado. El país necesitaba efectivo y rápido. Girard intervino utilizando millones de su propio dinero para financiar el esfuerzo bélico. Literalmente, le prestó al gobierno el dinero que necesitaba para sobrevivir. También fundó uno de los primeros bancos privados de Estados Unidos, que se convirtió en el motor que mantuvo la economía en marcha durante tiempos difíciles. El siguiente es Richard Mellon, un hombre que silenciosamente ayudó a construir el núcleo industrial de Estados Unidos. Nacido en la poderosa familia Mellon de Pittsburgh, Richard no solo se aprovechaba del éxito de su hermano mayor, Andrew, era un titán de la banca por derecho propio. En la cima de su fortuna, hoy en día, valdría alrededor de 110.000 millones de dólares. Desempeñó un papel fundamental en el crecimiento de Mellon Bank y financió empresas que transformaron el acero, el petróleo y el carbón en industrias gigantescas. Richard no era un buscador de titulares, pero sí una de las figuras clave del país, moldeando sectores enteros desde la sombra. ¿Has oído hablar de Alcoa o Gulf Oil? Estaba metido en ellas. Sus inversiones eran discretas pero de gran impacto y crecían de forma constante mientras otros asumían mayores riesgos. Con una influencia casi invisible, el nombre de Mellon quizá no sea reconocido al instante hoy, pero su dinero ayudó a forjar la columna vertebral del sector empresarial estadounidense, y no es una exageración. Stephen Van Rensselaer amasó su fortuna no construyendo, sino heredando enormes extensiones de tierra. Fue uno de los últimos terratenientes de estilo feudal en Estados Unidos. En la cúspide de su fortuna, sus propiedades estarían valoradas en aproximadamente 120.000 millones de dólares. Su patrimonio se extendía por cientos de miles de acres en el estado de Nueva York y las arrendó a agricultores arrendatarios, acumulando ganancias durante décadas. El apellido Van Rensselaer se volvió casi intocable en el norte del estado de Nueva York. Lo que hizo único a su imperio es que no se construyó sobre fábricas ni bancos, sino sobre tierra y mucha. Su carrera política lo ayudó a mantener esa influencia, pero no se equivoquen. Su riqueza provenía de lo que poseía, no de lo que administraba. Durante años, comunidades enteras pagaron alquiler a un solo hombre. Ese hombre fue Stephen Van Rensselaer, el gigante silencioso del sector inmobiliario de la vieja escuela. Alexander Turney Stewart no era un magnate del acero, los ferrocarriles ni el petróleo. Se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia estadounidense vendiendo telas. Sí, telas.
Stewart revolucionó el mundo de las compras al fundar lo que muchos consideran la primera tienda departamental real de Estados Unidos. Recaudó un estimado de $150 mil millones en dólares actuales. A mediados del siglo XIX, su tienda era una maravilla. Enormes escaparates, precios fijos y una amplia selección. La gente nunca había visto nada igual. Su Marble Palace en la ciudad de Nueva York se convirtió en un destino de compras y en una máquina de hacer dinero. Stewart convirtió el comercio minorista en una mina de oro. Incluso incursionó en el negocio de pedidos por correo mucho antes de que existiera Amazon. Su muerte provocó un giro extraño. Su cuerpo fue robado para pedir un rescate. Pero aunque sus restos desaparecieron, su riqueza e innovaciones no. Stewart demostró al mundo que vender productos a las masas podía hacerte más rico que la realeza. Ahora retrocedemos a la Inglaterra medieval, donde Enrique, duque de Lancaster, era uno de los nobles más ricos de todo el reino. Su fortuna se estima en $160 mil millones hoy en día, y a diferencia de algunos que heredaron su poder, Enrique se ganó su estatus a través de la batalla, el favor real y un buen ojo para las oportunidades. Poseía vastas tierras en Inglaterra y Francia, obteniendo enormes ingresos de rentas, agricultura e impuestos. En una época donde la riqueza se medía en castillos y soldados, Enrique tenía más que la mayoría de los reyes. También era un diplomático astuto, ocupando algunos de los cargos más altos del reino bajo el rey Eduardo III. La gente escuchaba cuando hablaba, no solo por su título, sino por su poder financiero. Vivía como un rey, aunque no era rey. Y en muchos sentidos no necesitaba la corona. Su fortuna era la única que hablaba. Cornelius Vanderbilt empezó con un pequeño negocio de transbordadores en el puerto de Nueva York y lo convirtió en un imperio del transporte que vale alrededor de $200 mil millones en la actualidad. No es una errata. Conocido como el Comodoro, empezó con barcos de vapor y luego se pasó al ferrocarril justo cuando el sistema ferroviario estadounidense estaba en pleno auge. Su control sobre el ferrocarril central de Nueva York y varios otros lo convirtió en el rey del transporte de la costa este. Vanderbilt no solo se subió a la ola del crecimiento industrial, sino que ayudó a crearlo. No era conocido por su caridad ni por su afabilidad, pero era muy perspicaz cuando se trataba de dinero. En un momento dado, ganaba millones al año solo en intereses. Su fortuna sentó las bases para generaciones de riqueza de los Vanderbilt, pero ninguna igualó la escala de lo que Cornelius construyó desde cero. Demostró que el control sobre cómo se mueven las personas y los bienes podía conducir a una fortuna inimaginable. Henry Ford no inventó el automóvil, pero hizo posible que millones de personas tuvieran uno, y así amasó una fortuna estimada en unos $200 mil millones actuales. Ford revolucionó la manufactura con la línea de ensamblaje, reduciendo el tiempo de fabricación de un automóvil de 12 horas a solo 90 minutos. No se trata solo de eficiencia, sino de ingenio para generar dinero. También pagó a sus trabajadores salarios más altos de lo esperado. No por caridad, sino porque quería que pudieran permitirse los mismos automóviles que estaban construyendo. El modelo T cambió el mundo y las ganancias de Ford reflejaron ese impacto. En un momento dado, Ford Motor Company generaba más ingresos que la mayoría de los países. No solo fabricaba automóviles, sino que construía un sistema, un movimiento y un legado. Su modelo de negocios moldeó el siglo XX y su riqueza lo convirtió en un símbolo del poderío industrial estadounidense. Friedrich Bayerhäuser convirtió árboles en oro, literalmente. Como fundador de lo que se convertiría en una de las empresas madereras más grandes del mundo, su patrimonio neto ajustado ronda los $200 mil millones. Llegó a Estados Unidos desde Alemania con un sueño y terminó siendo dueño de más de 2 millones de acres de bosques estadounidenses. Eso es más que algunos estados de EU. Bayerhäuser no se limitó a talar árboles, sino que construyó un imperio en torno a la cosecha sostenible, la producción de madera y la gestión de tierras. Suministró madera para ferrocarriles, auges inmobiliarios e industrias cuando la demanda se disparaba. Su empresa era tan dominante que solo sus propiedades valían una fortuna. A diferencia de muchos magnates de su época, Bayerhäuser mantuvo un perfil relativamente bajo, dejando que sus enormes operaciones y ganancias hablaran por sí solas. Su nombre puede no ser tan famoso como el de Rockefeller o Ford, pero su riqueza estaba a la altura de los gigantes. Jay Gould era el tipo de empresario que no esperaba la oportunidad. La creaba, la moldeaba y a veces la forzaba. Amasó su fortuna mediante movimientos audaces, a menudo despiadados, en la industria ferroviaria y Wall Street, amasando una fortuna que hoy asciende a unos $210 mil millones. Gould empezó como topógrafo y contable, pero pronto se dio cuenta de que el verdadero dinero residía en controlar los ferrocarriles y manipular los precios de las acciones. Compró líneas ferroviarias en crisis, las revendió, las fusionó y obtuvo enormes beneficios. Su papel en el infame desplome del mercado del oro de 1869, conocido como el Viernes Negro, fue noticia, pero también demostró el poder que realmente ostentaba. En su apogeo poseía acciones significativas de Union Pacific y Western Union y era considerado uno de los financieros más temidos de su época.
Gould no era querido, pero era rico y sabía exactamente cómo jugar para seguir siéndolo. Jeff Bezos pasó de vender libros en línea desde un garaje a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio neto máximo de alrededor de 211 mil millones de dólares. Fundó Amazon en 1994 y lo que comenzó como una librería se convirtió rápidamente en el motor global del comercio electrónico, la computación en la nube y la logística. Bezos no solo creó una empresa, construyó un imperio que cambió la forma en que la gente compra, lee e incluso ve la televisión. El servicio Prime de Amazon por sí solo se convirtió en un cajero automático, atrapando a millones de suscriptores. Reinvirtió las ganancias en almacenes, robótica e inteligencia artificial, diferenciando a Amazon del resto. Luego vino Blue Origin, su incursión en los viajes espaciales, financiada por miles de millones de dólares en acciones de Amazon. Bezos también compró The Washington Post y construyó una de las carteras de negocios más poderosas de la Tierra. Silencioso, metódico e infinitamente ambicioso, reescribió las reglas del comercio minorista y se fue con una de las mayores fortunas de la historia. Elon Musk es la definición de una máquina de hacer dinero moderna. En su apogeo, su patrimonio neto superó los 320 mil millones de dólares, convirtiéndolo en la persona más rica del mundo en más de una ocasión. No solo se subió a una ola, sino que creó varias. Musk cofundó PayPal, luego recogió las ganancias y lanzó Tesla, SpaceX, Neuralink y más. Apostó fuerte por los coches eléctricos cuando nadie más lo hizo, y ahora Tesla es uno de los fabricantes de automóviles más valiosos del mundo. SpaceX hizo que los lanzamientos espaciales fueran más baratos y reutilizables, y está en camino de liderar futuras misiones a la Luna y más allá. Musk también generó titulares con la compra de X, anteriormente Twitter, demostrando que no teme alzar la voz. Ya sea que admires su genio o cuestiones sus métodos, una cosa es innegable: construyó una de las mayores fortunas de la historia, apostando por el futuro y ganando una y otra vez. He-Shen podría ser el nombre menos conocido de esta lista, pero su historia es una de las más impactantes. Como alto funcionario de la dinastía Qing de China, utilizó su posición para acumular una riqueza personal tan enorme que hoy en día valdría unos 370 mil millones de dólares. Lo has oído bien, llegó a controlar más dinero que todo el tesoro del imperio. He-Shen fue favorecido por el emperador Qianlong y ascendió rápidamente en la jerarquía, obteniendo acceso a impuestos, ingresos territoriales y fondos públicos. Canalizó enormes sumas hacia sus propias propiedades, almacenando oro, plata, joyas y artículos de lujo en múltiples palacios. Su riqueza era tan extensa que, tras su caída en desgracia, tardó años en contabilizar lo que había escondido. En términos de control financiero puro, He-Shen era un banco unipersonal. Su fortuna no se construyó a través de los negocios, sino mediante el poder político absoluto y un acceso sin oposición. Jacob Fugger no solo era rico, sino también el banquero de Europa. Conocido como Fugger el Rico, su patrimonio neto ajustado se estima en unos 400 mil millones de dólares. Esto lo convierte en una de las personas más ricas de la historia. No era rey ni emperador, pero los emperadores acudían a él en busca de dinero. Nacido en una familia de comerciantes de Augsburgo, Alemania, Jacob se hizo cargo del negocio familiar y lo expandió a la minería, los textiles y, sobre todo, la banca. Financiaba a los Habsburgo, al Vaticano e incluso ayudó a Carlos V a convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico comprando votos con préstamos. Fugger no dudaba en negociar con el poder. A cambio, obtuvo derechos mineros exclusivos en toda Europa, lo que trajo consigo grandes cantidades de plata y cobre. También creó una forma temprana de información financiera que exigía a las empresas estándares que hoy llamaríamos modernos. Fugger era más que un comerciante, controlaba la oferta monetaria de gran parte de Europa. Cuando el oro cambiaba de manos, su huella solía estar en él. Guillermo el Conquistador no fue solo un líder militar, sino una potencia acaparadora de tierras cuya fortuna hoy en día valdría aproximadamente 400 mil millones de dólares. Tras ganar la batalla de Hastings en 1066, no solo se apoderó de la corona inglesa, sino que se apoderó de todo, literalmente. Redistribuyó casi toda la tierra de Inglaterra entre él y sus seguidores más leales. Para rastrear y grabar este imperio, encargó el libro Domesday, un registro tan detallado que aún se estudia hoy en día. Los ingresos de Guillermo provenían de impuestos, rentas de tierras y el control de las rutas comerciales. Y como la tierra era la medida definitiva de la riqueza en la Europa medieval, Guillermo poseía más que nadie en la región. Construyó castillos para imponer su dominio e impuso impuestos a todo el país para financiar su reinado. Su estrategia no fue sutil, pero funcionó. No solo conquistó un reino, lo convirtió en una máquina generadora de efectivo bajo su control absoluto. Alan Rufus, o Alan el Rojo, fue un noble normando que se convirtió en uno de los hombres más ricos de Inglaterra gracias a su lealtad a Guillermo el Conquistador. Su patrimonio neto actual se estima en unos 450 mil millones de dólares. Esto se debe a que fue recompensado con enormes propiedades tras la invasión normanda. No eran restos, eran algunas de las fincas más rentables de Yorkshire, Anglia Oriental y más allá.
Alan construyó el castillo de Richmond y administró uno de los feudos más grandes del reino. No solo recaudaba impuestos, sino que controlaba economías enteras dentro de sus territorios. Es más, su patrimonio continuó creciendo incluso después de su muerte. Alan no tenía título real, pero su influencia era inigualable. En una época en la que el dinero estaba directamente ligado a la tierra y al poder, Alan Rufus tenía ambos. Su nombre no aparece en muchos libros escolares, pero en lo que a riqueza se refiere, pocos en la historia podrían siquiera acercarse. John D. Rockefeller fue el primer multimillonario verdadero del mundo y lo hizo parecer fácil. Al morir, su fortuna, ajustada a los dólares de hoy, rondaba los 470,000 millones de dólares. La construyó fundando Standard Oil, que en su apogeo controlaba más del 90% de toda la refinación de petróleo en Estados Unidos. Eso es más que un simple dominio, era casi un monopolio. Compró competidores, cerró tratos y perfeccionó la eficiencia empresarial hasta convertirla en una ciencia. No hizo alarde de su riqueza, pero nunca lo necesitó. Rockefeller tenía tanto dinero que, literalmente, le costaba mucho desprenderse de él con la suficiente rapidez. Su legado filantrópico incluye la Universidad de Chicago, la Universidad Rockefeller e innumerables centros de investigación médica. Sin embargo, fue su perspicacia empresarial, su enfoque láser en las ganancias, la escala y el control lo que lo hizo legendario. El petróleo impulsó el mundo moderno y Rockefeller era dueño de los oleoductos. En un mundo construido sobre la energía, él era el hombre que poseía el combustible. Andrew Carnegie comenzó su vida en una cabaña de una sola habitación en Escocia y terminó siendo una de las personas más ricas de la historia, con un patrimonio neto moderno estimado en alrededor de 480,000 millones de dólares. Emigró a Estados Unidos con casi nada, trabajó como bobinador en una fábrica de algodón y poco a poco fue ascendiendo gracias a inversiones inteligentes y un empuje incansable, pero fue el acero lo que le hizo una fortuna. Carnegie Steel se convirtió en la empresa siderúrgica más grande y rentable del mundo, impulsando los ferrocarriles, puentes y edificios de Estados Unidos durante una época de crecimiento explosivo. En 1901 vendió la empresa a J.P. Morgan por 480 millones de dólares, una operación tan cuantiosa que formó US Steel. Carnegie se retiró de los negocios y se convirtió en uno de los mayores filántropos de todos los tiempos, construyendo bibliotecas, universidades y fundaciones en todo el mundo. Aún así, fue su agudo sentido del tiempo, la escala y la reducción de costos lo que lo convirtió en el magnate del acero por excelencia. Nicolás II, el último emperador de Rusia, poseía un imperio tan vasto que su riqueza, tanto personal como estatal, se estima hoy en día en unos 500,000 millones de dólares. Si bien no fue un magnate hecho a sí mismo, heredó inmensos recursos, palacios, joyas, reservas de oro y el poder de grabar a más de 100 millones de personas. La familia Romanov poseía miles de kilómetros cuadrados de tierra, bosques y minas en todo el imperio ruso. Nicolás vivió en un lujo inigualable, desde el Palacio de Invierno hasta Livadia, rodeado de huevos de Fabergé, yates reales y ejércitos de sirvientes. Su reinado se produjo en una época de profundo malestar social, pero las finanzas reales siguieron siendo enormes. Incluso las industrias estatales estaban efectivamente bajo su control. Su fortuna estaba estrechamente ligada a la corona. Cuando la perdió, la riqueza se vio amenazada. Aún así, durante décadas, Nicolás II se mantuvo como uno de los monarcas más ricos del mundo, gobernando un imperio construido sobre recursos, trabajo y legado. Mirosman Ali Khan, el último nizam de Hyderabad, gobernó un estado tan rico en joyas y recursos que su patrimonio neto se estima en unos 500,000 millones de dólares. No era un hombre de negocios ni un magnate tecnológico, pertenecía a la realeza, al mando de uno de los principados más ricos del mundo. Su fortuna incluía más de 45,000 toneladas métricas de oro y plata, una flota de Rolls Royces y el legendario diamante Jacob, usado con indiferencia como pisapapeles en su oficina. El estado de Hyderabad acuñaba su propia moneda, tenía su propio ejército e incluso operaba su propio ferrocarril. Osman Ali Khan financió hospitales, universidades e infraestructura con facilidad, a la vez que ampliaba su colección personal de gemas y tesoros. Su control sobre vastas tierras y regiones ricas en minerales le permitió obtener ingresos constantes. Incluso después de la independencia de la India, su legado financiero fue notable. Fue el hombre más rico del mundo en su época y uno de los multimillonarios más discretos de la historia. César Augusto no solo fue el primer emperador de Roma, sino también uno de los hombres más ricos de la historia, con un patrimonio neto que podría superar los 5 billones de dólares actuales. Tras la caída de la República Romana, Augusto tomó el control de casi una cuarta parte de la economía mundial conocida. Era dueño de Egipto, que abastecía al imperio con enormes reservas de grano y oro. Los ingresos procedentes de impuestos, conquistas y comercio fluían directamente a él. Augusto no era imprudente. Utilizó su riqueza para financiar carreteras, campañas militares y una gran arquitectura que aún se conserva. Pagó personalmente a sus ejércitos, se aseguró la lealtad política mediante enormes donaciones y gestionó el imperio como si fuera un negocio. Su poder económico era tan grande que influyó en todo, desde la moneda hasta la política exterior.
Cuando controlas la economía del imperio más grande del mundo y puedes escribir tus propias leyes, el dinero te acompaña. Augusto no solo gobernó Roma, sino que la poseía financieramente. Akbar el Grande gobernó uno de los imperios más ricos y poderosos del siglo XVI y su riqueza personal se estima en unos 21 billones de dólares ajustada al PIB mundial. Controló más del 25% de la economía mundial durante su reinado como tercer emperador mogol de la India. Pero Akbar no solo era un acaparador de riquezas, sino un hábil administrador y reformador. Su imperio generó riqueza mediante el comercio, la agricultura y un sistema tributario bien organizado. Tesoros inmensos, obras de arte invaluables y palacios de lujo eran solo una parte de la riqueza de su imperio. Akbar invitó a eruditos, artistas y comerciantes de toda Asia y Oriente Medio, convirtiendo su corte en una capital cultural y financiera. También estandarizó la moneda y expandió las rutas comerciales, atrayendo ingresos de Persia a China. El dominio de Akbar sobre la riqueza solo fue equiparable a su genio político. Pocos gobernantes en la historia controlaron tanto valor real y aún menos lo hicieron con tanta ambición. El emperador Shenzong de Song gobernó una de las sociedades económicamente más avanzadas del mundo, y su riqueza personal e imperial se estima en unos 30 billones de dólares, ajustada a su participación en el PIB mundial. Durante su reinado, China no solo era rica, sino también una potencia financiera. La dinastía Song fue pionera en el papel moneda, operó un complejo sistema bancario y lideró el mundo en la producción de hierro, los textiles y el comercio. Shenzong controlaba una vasta base impositiva, enormes industrias estatales y prósperas redes comerciales que se extendían desde el sudeste asiático hasta Oriente Medio. Los ingresos fluían al tesoro imperial procedentes de los impuestos territoriales, los monopolios de la sal y las exportaciones de seda. También impulsó reformas radicales bajo la dirección de su famoso ministro Wang Anshi, con el objetivo de impulsar la productividad agrícola y estabilizar los precios. El imperio de Shenzong no solo acumuló riqueza, sino que la produjo a escala industrial. Su reinado marcó un punto álgido de la prosperidad de la China medieval, donde un solo hombre lideró la economía más avanzada del planeta. Mansa Musa no es un nombre más en esta lista. Es el referente de la riqueza histórica. Como emperador del Imperio de Mali, se cree que su fortuna es la mayor jamás acumulada. Las estimaciones modernas la sitúan como incalculable, pero muchos historiadores coinciden en que supera fácilmente los 400.000 millones de dólares. E incluso podría superar el billón de dólares en valor real. ¿Por qué tanto? Porque Musa controlaba casi la mitad de las reservas mundiales de oro en aquel entonces. El oro no era solo un lujo, era la moneda mundial, y él era dueño de las minas que lo producían en cantidades masivas. Su momento más famoso se produjo durante su peregrinación a la Meca. A su paso por el Cairo, repartió tanto oro a la gente que provocó un colapso económico regional. El oro perdió valor durante más de una década. Esa era su riqueza. Podía hundir la economía de un país con solo ser generoso. Y no solo gastó, construyó. Musa financió la construcción de grandes mezquitas, universidades y bibliotecas en Tombuctú y Gao, convirtiendo su imperio en un centro de educación y comercio. Su legado no se trata solo de ser rico, sino de la magnitud de esa riqueza, cómo moldeó ciudades, culturas y economías. Cuando se dice que alguien es más rico que Mansa Musa, suele ser un mito. Nadie antes ni después ha igualado su nivel de riqueza, poder e impacto global. Gengis Khan no poseía una bóveda de oro ni un imperio corporativo. Poseía algo mucho más poderoso: la propiedad del mayor imperio terrestre contiguo de la historia de la humanidad. Su patrimonio neto es imposible de calcular en términos modernos, pero al controlar la ruta de la seda, sistemas de tributos masivos y recursos en toda Eurasia, los historiadores creen que su influencia rivaliza o supera con creces incluso a la de los gobernantes más ricos. Algunas estimaciones sitúan el alcance económico de su imperio en niveles comparables a varios billones de dólares actuales. Unió a los clanes mongoles y luego se expandió por Asia y Europa. Donde quiera que iban sus ejércitos, la riqueza llegaba gracias al control del comercio, la recaudación de tributos y el dominio total de territorios clave. No guardaba montones de tesoros en un palacio. En cambio, su riqueza residía en poder: tierras, caballos, personas y recursos. Su imperio se extendía desde el Océano Pacífico hasta Europa del Este, abarcando gran parte de la actual China, Rusia, Oriente Medio y más allá. Y a diferencia de muchos conquistadores, estableció reglas estrictas para el comercio. Protegió a los comerciantes y expandió el comercio como nadie antes que él. Sus descendientes gobernaron a lo largo de dinastías y generaciones, construyendo imperios que recaudaban impuestos a millones. Gengis Khan demostró que la riqueza no siempre se mide en monedas. A veces está al alcance de tu control y del legado que dejas atrás. Pocos en la historia igualaron su escala, su éxito o la huella duradera de su gobierno.
Uno esperaría que los hijos del hombre que construyó un imperio mundial del mueble estuvieran disfrutando a lo grande en jets privados, publicando fotos de yachts y luciendo ropa de diseño, ¿verdad? Ni de lejos. Los hijos de Ingvar Kamprad, Peter, Jonas y Matías podrían fácilmente vivir tan a lo grande como cualquier hijo de una celebridad. Sin embargo, se integran casi a la perfección. Son multimillonarios que vuelan en clase turista, visten con ropa sencilla que encontrarías en sus propias tiendas y gestionan discretamente partes del ecosistema IKEA sin pretender jamás ser estrellas. Su padre, Ingvar Kamprad, era famoso por su frugalidad extrema. Reutilizaba bolsitas de té, conducía un Volvo destartalado y una vez dijo que era mejor dormir en hoteles baratos para tener la conciencia tranquila. Esa filosofía no murió con él. Sus hijos heredaron no solo el negocio, sino también la mentalidad modesta que lo impulsaba. Viajan como la gente común. A Jonas se le ha visto registrarse en hoteles económicos sin ningún tipo de seguridad, cargando con su propio equipaje. Matías dijo una vez en una entrevista que crecer con su padre significaba que incluso comprar ropa nueva era poco común, y eso se quedó grabado. Hasta el día de hoy, visten polos y vaqueros sencillos. Este tipo de riqueza discreta está empezando a ponerse de moda, sobre todo entre los multimillonarios de segunda y tercera generación, que han visto cómo los estilos de vida ostentosos pueden ser contraproducentes. Los Kamprad se adelantaron a la tendencia. En una época donde incluso los youtubers presumen de Lamborghini, estos chicos viajan discretamente en clase turista, recorriendo las tiendas de IKEA como cualquier otro comprador. Su historia es como el reverso real de Succession. Sin crisis en la sala de juntas, sin titulares escandalosos, sin crisis de diseñadores, solo negocios, humildad y una membresía vitalicia para vivir con presupuesto. Si crees que nacer de uno de los hombres más ricos del mundo significa recibir las llaves de una mansión y un Ferrari a los 16 años, piénsalo de nuevo. Warren Buffett, el oráculo de Omaha, dejó muy claro desde el principio que sus hijos no recibirían cheques en blanco. Peter, Howard y Susan Buffett crecieron en una casa que costaba menos de lo que muchos pagan por un apartamento hoy en día, y sus vidas se mantuvieron sorprendentemente sensatas incluso cuando la fortuna de su padre se disparó. ¿La gracia? Nunca pidieron más. Peter Buffett, músico y autor, ha hablado abiertamente sobre el hecho de que recibió una pequeña herencia, lo justo para empezar modestamente. El resto lo construyó él mismo. Nada de glamour, nada de estilo de vida hollywoodense. Su carrera musical se la ganó, no fue un don. Howard, por otro lado, se dedicó a la agricultura y la filantropía. Dirige una fundación centrada en la seguridad alimentaria y la conservación e incluso trabaja la tierra él mismo. No es exactamente lo que esperarías del hijo de un multimillonario. Susan, la más reservada de los tres, se mantuvo alejada del foco de atención casi por completo, trabajando en educación y problemas sociales entre bastidores. Ninguno de ellos presume, nada de armarios de diseñador, nada de propiedades de lujo en Malibú. Podrían haber sido habituales de primera fila en las semanas de la moda o en las cenas de gala de Silicon Valley. En cambio, eligieron vidas tranquilas y un trabajo significativo. Eso por sí solo los hace destacar en un mundo obsesionado con la riqueza y la fama. Y lo que es aún más loco, Warren dijo una vez que darles demasiado dinero a sus hijos sería un acto antisocial. Parece que estaban de acuerdo. Warren Buffett no fue el único multimillonario que crió hijos con los pies en la tierra. En España, la hija de Amancio Ortega, fundador de Zara y una de las personas más ricas del mundo, llevó la modestia a otro nivel. Marta Ortega podría haber pasado sus 20 años comprando en los Campos Elíseos y navegando por el Mediterráneo. En cambio, decidió empezar su carrera en una tienda de Zara, trabajando en la sección de ropa, doblando ropa y atendiendo a los clientes como cualquier otra persona. Nadie sabía que era la hija del jefe. Esa era la clave. Marta no quería heredar el poder, quería comprenderlo. Durante años evitó la prensa, las entrevistas y los flashes. Mientras los herederos de la industria de la moda llenaban sus feeds de Instagram con selfies con champán, ella aprendía sobre el abastecimiento de telas y los almacenes. Incluso ahora, como presidenta de Inditex, la empresa propietaria de Zara, sus apariciones públicas son raras, calculadas y simples. Su estilo personal, sin marca, elegante y a menudo indistinguible de lo que encontrarías en un catálogo promedio de Zara. Marta vive en La Coruña, no en un escondite de lujo, y mantiene a su familia alejada de los titulares. Podría haberse convertido en una celebridad de la noche a la mañana. En cambio, eligió ser profesional. Ese poder sutil, el tipo que no necesita gritar, podría ser su rasgo más definitorio. Y es lo que conecta su historia con la siguiente, donde la riqueza discreta corre por las venas. Cuando escuchas a Walton, te refieres a la familia detrás de Walmart, uno de los mayores imperios empresariales de la historia. Con una fortuna que eclipsa fácilmente a la de la mayoría de las familias reales, uno esperaría jets ostentosos, alfombras rojas y Bentleys personalizados. Pero aquí está el giro inesperado. Los hijos y nietos de los Walton han construido vidas que apenas reflejan esos excesos. La mayoría evita los titulares como si fuera un trabajo de tiempo completo, y sus estilos de vida son tan discretos que muchos habitantes de Bentonville, Arkansas, ni siquiera los reconocerían por la calle.
Tomemos como ejemplo a Lucas Walton, nieto de Sam Walton, fundador de Walmart. Es multimillonario, pero no lo encontrarás en los escenarios habituales. Nada de discotecas de lujo ni entrevistas ostentosas. Lucas se centra en causas ambientales e inversión sostenible, gestionando discretamente un fondo de impacto en lugar de vivir en el centro de atención. Su estilo de vestir piensa en camisas de franela sencillas, vaqueros y botas de montaña, no en moda de diseñador. Otros miembros de la familia Walton, como los hijos de Alice Walton y Rob Walton, mantienen un perfil igualmente bajo. Asisten a eventos comunitarios, apoyan las artes y conducen coches normales, a pesar de tener el patrimonio neto suficiente para comprar una fábrica de coches. Incluso sus esfuerzos filantrópicos a menudo evitan sus nombres, canalizados a través de fundaciones que priorizan los resultados sobre el reconocimiento. No se trata de humildad como estrategia de relaciones públicas, sino de cómo fueron criados. El propio Sam Walton conducía una camioneta mucho después de convertirse en multimillonario. Sorprendentemente, esa mentalidad perduró. En un mundo donde la mayoría de los multimillonarios parecen buscar atención, la riqueza discreta de los Walton los hace casi invisibles y de alguna manera aún más poderosos. Hablemos ahora de uno de los nombres más reconocidos de la tecnología, Mark Zuckerberg. Con Meta en el centro del universo digital y miles de millones de dólares a su disposición, uno pensaría que sus hijas crecerían rodeadas de lujo. Pero eso está muy lejos de ser cierto. Junto con su esposa, Priscilla Chan, Zuckerberg ha creado un estilo de vida para sus 3 hijas que se centra más en la responsabilidad que en la riqueza. Nada de armarios ostentosos, ni megamansiones a la vista, ni videos virales. Simplemente una crianza cotidiana con una profunda reflexión. La pareja limita el tiempo que pasan frente a la pantalla, a pesar de que Zuckerberg básicamente ayudó a inventar las redes sociales modernas. En lugar de iPads en la mesa, hay conversaciones, juegos al aire libre y proyectos prácticos. Se dice que una de sus hijas creía que su padre trabajaba a tiempo completo como ganadero en Hawái, por lo poco que hablan de su trabajo tecnológico en casa. No están siendo criados como herederos de un imperio tecnológico, sino como niños normales, con tareas, reglas y límites claros. Incluso publican fotos familiares con la cara parcialmente cubierta o de espaldas. La privacidad no es solo una política, es un estilo de vida. Y cuando una de sus hijas llegó a casa queriendo ser como Taylor Swift, Zuckerberg le dijo que, en lugar de copiar a alguien, debería convertirse en alguien a quien los demás quieran parecerse. Eso lo resume bastante bien. Puede que los hijos de Zuckerberg crezcan en uno de los hogares más avanzados de California, pero están siendo criados para mantener los pies en la tierra en un mundo donde todo a su alrededor dice más. Eso es poco común, y es intencional. Tras alejarse de sus deberes reales, el príncipe Harry no solo se mudó al otro lado del océano, sino que prácticamente desapareció de la escena pública, llevándose consigo a sus hijos. En un mundo donde los hijos de famosos suelen ser puestos bajo la lupa desde su nacimiento, Archie y Lilibet crecen en una privacidad casi total. Sus vidas en Montecito, California, no se parecen en nada a los palacios y protocolos de Buckingham. Viven en una tranquila finca rodeada de árboles, sin guardias reales. Archie, ahora en edad escolar, rara vez se deja ver en público. Sin debuts en la alfombra roja, sin apariciones en la prensa, ni siquiera sesiones de fotos improvisadas. Lo mismo ocurre con su hermana menor, Lilibet. Sus padres solo comparten breves vistazos, una vista trasera borrosa, una foto de cumpleaños en el jardín, pero nunca nada que los ponga en el centro de atención. Meghan y Harry dejaron claro que sus hijos están fuera de los límites. Y en una era digital donde la privacidad está casi extinta, ese tipo de control requiere una planificación real. Lo que hace que esto sea tan sorprendente es que estos no son solo hijos de famosos, sino sangre real, descendientes de la reina Isabel II. Podrían haber crecido con atención internacional, títulos elegantes y todo lujo. En cambio, juegan en su patio trasero, caminan descalzos por el césped y escuchan cuentos antes de dormir como cualquier otro niño. Sus padres los llevan al preescolar y a las fiestas de cumpleaños, sin chofer ni paparazzi esperando afuera. Para los espectadores acostumbrados a ver a los niños de la realeza vestidos de gala y saludando desde los balcones del palacio, esta versión es casi surrealista. Y así es exactamente como la quieren sus padres. Uno pensaría que los hijos de Steve Jobs, el hombre que puso una computadora en tu bolsillo, ya serían la realeza de la tecnología, siempre en tendencia en titulares, tal vez incluso dirigiendo startups multimillonarias. Pero Laurene Powell Jobs se aseguró de que eso no sucediera. Desde el fallecimiento de Steve, ha sido extremadamente protectora con sus hijos, protegiéndolos de la vida pública a la que se inclinan la mayoría de las familias adineradas. El resultado, han crecido en uno de los hogares multimillonarios más discretos del planeta. Eve Jobs es probablemente la única a la que podrías reconocer, e incluso ella mantuvo un perfil bajo hasta hace poco. Jinete profesional y modelo a tiempo parcial, ha hecho apariciones poco frecuentes en el mundo de la moda, pero siempre bajo su propio criterio, sin alardear de riqueza, sin usar apellidos famosos como palanca. Los otros hijos, prácticamente fantasmas en línea. Laurene se ha pronunciado en contra de la riqueza dinástica y se niega a transmitir miles de millones sin control solo por haber nacido en ella. Los hijos de Jobs viven bien, de eso no hay duda, pero no los verás usando jets privados como taxis ni con auriculares chapados en oro.
Sus vidas están diseñadas en torno a la educación, la discreción y el propósito. La propia Lauren se ha centrado en proyectos filantrópicos, la reforma educativa y la transparencia mediática. Esa misma energía se refleja en su crianza. Para alguien con suficientes recursos como para comprar varias islas, el hecho de que sus hijos apenas aparezcan en la prensa es una decisión poderosa. Y en un mundo impulsado por la tecnología donde la visibilidad es sinónimo de moneda, son la prueba viviente de que a veces las declaraciones más importantes se hacen en silencio. Podrías pensar que llevar el apellido Disney significa vivir en un castillo de cuento de hadas, pero Abigail Disney eligió una historia muy diferente. Como descendiente del hermano de Walt Disney, Roy nació en una familia de riqueza, legado y reconocimiento mundial. Sin embargo, ha pasado la mayor parte de su vida adulta alejándose de todo eso. Abigail no presume el apellido Disney como si fuera un billete dorado, sino que lo desafía. Ha rechazado los excesos, criticado las estructuras salariales corporativas e incluso ha dicho públicamente que ser rico no hace a nadie más valioso. Conduce un coche modesto, vive sin extravagancias y dedica su tiempo y dinero a promover la justicia social, no el estatus social. Mientras muchos herederos se centran en expandir su imperio, Abigail se centra en desmantelar las partes que, en su opinión, han ido demasiado lejos, incluyendo las enormes brechas salariales y las bonificaciones en las juntas directivas comunes en corporaciones como Disney. No hace alfombras rojas ni lanzamientos de lujo, en cambio, la encontrarás en eventos de base, documentales y trabajo en fundaciones destinados a arreglar el mismo sistema que la hizo rica. No hay grandes recorridos por propiedades, ni alarde de mansiones, ni blogs de estilo de vida que muestren chefs privados o yates. Ese tipo de resistencia ultrasilenciosa, especialmente viniendo desde dentro de los muros de un imperio mundialmente famoso, convierte a Abigail Disney en una de las multimillonarias más poco convencionales del momento. Podría haber interpretado el papel de heredera a la perfección. En cambio, se alejó del guión y reescribió el suyo. Ahora pasemos a otro nombre heredado, Estée Lauder. Ronald Lauder, hijo del magnate de la belleza, ayudó a expandir la marca hasta convertirla en una potencia mundial de la cosmética. Pero sus hijas, Erin y Jane Lauder, no siguieron el camino clásico de las herederas. Adoptaron una perspectiva diferente centrada en el éxito discreto y una privacidad casi obsesiva. Cabría esperar que las herederas de un imperio de la belleza aparecieran en todas las revistas de moda o reality shows, pero las hijas Lauder prefieren las oficinas y las salas de juntas a las cámaras y las pasarelas. Erin Lauder, por ejemplo, dirige su propia marca de estilo de vida, pero lo hace con una mínima atención personal. Podría fácilmente dominar titulares y feeds sociales, pero limita las entrevistas y vive discretamente entre Nueva York y los Hamptons. Su marca, Erin, vende elegancia, pero su propia vida, sorprendentemente reservada. La verás en lino de tonos suaves, no en alta costura. Jane Lauder es aún más discreta, trabajando como ejecutiva de alto rango en Estée Lauder Companies, impulsando el negocio sin convertirse nunca en la cara de este. Apenas hay momentos públicos fuera de los círculos de la industria. Nada de compartir demasiado, nada de ostentación de lujo. Incluso sus casas están decoradas de una manera que susurra riqueza en lugar de gritarla. En una industria construida sobre la imagen, estas mujeres decidieron vivir detrás de ella controlando la marca sin convertirse en la marca. Es el tipo de movimiento de poder silencioso que pocos notan, pero una vez que lo ves, es difícil no admirarlo. Nacido en una de las familias más famosas de la historia estadounidense, David Rockefeller Jr. tenía todas las razones y cada dólar para vivir como un ícono. Nieto de John D. Rockefeller, heredero de un nombre sinónimo de petróleo e industria y rodeado de riqueza desde su nacimiento. Pero en lugar de abrazar el estilo de vida de jets privados, fiestas en áticos y prensa incesante, discretamente optó por lo contrario. Hoy es más probable verlo en un velero estudiando la vida marina que en una lista de Forbes presumiendo su patrimonio. No se dejó llevar por el ambientalismo, sino que se comprometió con él. David Jr. es un defensor activo de la salud de los océanos y la pesca sostenible, e incluso fundó la organización Sailors for the Sea. Ha participado como ponente en foros ambientales, ha trabajado en iniciativas para el agua limpia y ha dirigido gran parte de la energía filantrópica de la familia hacia iniciativas climáticas y de conservación. Aún tiene acceso a una enorme riqueza, pero nadie lo adivinaría por su forma de vida y trabajo. Mientras otros herederos multimillonarios invierten en rascacielos o criptomonedas, David se centra en los arrecifes de coral y las comunidades costeras. Sus apariciones públicas casi siempre están ligadas al activismo, no a eventos sociales. Y cuando aparece, lo hace con ropa sencilla, no con trajes de diseñador. Hay algo cautivador en ese Rockefeller vestido como un voluntario comunitario, trabajando codo con biólogos marinos e investigadores del clima. A pesar de pertenecer a una familia que moldeó el mundo empresarial estadounidense, dedica la mayor parte de su tiempo a proteger el planeta de algunas de sus industrias más grandes. No es ostentoso, no es escandaloso. Y eso es precisamente lo que lo hace tan inesperado. En un mundo donde el legado a menudo equivale al lujo, David Rockefeller Jr. demuestra que algunos legados se honran mejor manteniendo la cabeza baja y las botas en el barro.
Con una herencia estimada en miles de millones, Catherine Rainer podría haber vivido una vida digna de una revista de famosos. Es una de las mujeres más ricas de Estados Unidos gracias al imperio editorial que construyó su abuelo, cofundador del gigante de los medios Cox Enterprises. Pero en lugar de ser el centro de atención, los yates o las extensas fincas repletas de personal, Rainer eligió algo totalmente diferente: una vida tranquila rodeada de gallinas en una granja de Georgia. Rara vez se la ve en eventos públicos, no aparece en programas de entrevistas y no dirige ninguna marca de lujo. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera sabría qué aspecto tiene. Catherine prefiere la jardinería a las galas y las tareas matutinas a las reuniones. Su entorno la ha descrito como cálida, tranquila y completamente desinteresada en las trampas de la riqueza extrema. Cuando se tiene un patrimonio de miles de millones de dólares, la gente espera jets privados y áticos en Manhattan, no un granero y una pila de compost. Lo que la hace aún más inusual es que nunca ha usado su riqueza para realzar su perfil personal. No es una influencer, no es una marca. Es una persona que busca paz y espacio y los encontró manteniéndose lo más alejada posible de los focos de atención. Mientras otros herederos hacen públicos todos los detalles de sus vidas, Catherine ni siquiera tiene una gran presencia en redes sociales. Puede que su dinero provenga de los medios, pero ella ha logrado mantenerse completamente al margen. Incluso su labor filantrópica pasa mayormente desapercibida. Donaciones discretas, sin grandes comunicados de prensa, sin fotos de cheques prefabricadas. Solo acción tomada sin necesidad de aplausos. Podría haberse inclinado hacia el papel de socialité multimillonaria, pero construyó algo más lento e intencional. Una vida privada con la que la mayoría de la gente sueña, no por el dinero, sino porque la ha vivido bajo sus propios términos. Chuck Finney era conocido como el multimillonario que donó su fortuna de casi $8,000 millones en vida. Usaba un reloj de $15, volaba en clase turista y vivía en un apartamento alquilado, aunque podría haber sido dueño de manzanas enteras. Y esa mentalidad no terminó con él. Su hija, Caroline Finney, heredó algo mucho más inusual que la riqueza: un profundo compromiso con una vida sencilla, mantener la privacidad y dejar huellas sin llamar la atención. Caroline nunca se apoyó en el apellido familiar para realzar su imagen. Ha trabajado en el ámbito artístico y educativo, pero casi siempre entre bastidores, sin paneles de famosos, sin campañas de diseñadores, sin alfombras rojas. Incluso sus momentos más públicos, como aceptar premios en nombre de su padre, son discretos, directos y desprovistos de cualquier extravagancia. Se la ha descrito como una persona sencilla, y su vida cotidiana lo refleja. Es conocida por presentarse a eventos sin séquito y a menudo evita por completo la cobertura mediática. Lo notable es que, a pesar de estar vinculada a uno de los mayores legados filantrópicos de la historia moderna, evita ser una figura decorativa. Podría fácilmente sacar provecho de la historia familiar, vender libros, presentar documentales o convertirse en una figura mediática, pero nada de eso parece interesarle. En cambio, Caroline se centra en causas importantes y mantiene una vida personal que la mayoría de la gente no asociaría con una fortuna extrema. Al igual que su padre, demuestra que la verdadera influencia no necesita ser el centro de atención. Los Finney nunca quisieron estatuas ni titulares, querían un cambio. Y en el caso de Caroline, ese cambio continúa discretamente, sin dramatismo ni construcción de marca. No se trata solo de ocultar la riqueza, sino de redefinir lo que significa poseerla. Uno pensaría que tener como padre a Daniel Day-Lewis, uno de los actores más célebres de todos los tiempos, lo convertiría en un fijo en los titulares. Apariciones en la alfombra roja, acuerdos con marcas, una serie de actuaciones en Hollywood, tal vez incluso 1 o 2 especiales de Netflix. Pero sus hijos han tomado un camino inesperado. Uno tranquilo, en su mayoría ajenos a la fama o la fortuna. Se han mantenido alejados del foco de atención, forjando vidas sorprendentemente privadas, considerando que provienen de la realeza del cine. Gabriel Kane Day-Lewis, su hijo con la actriz francesa Isabelle Adjani, sí coqueteó brevemente con los focos. Entró en la escena de la moda y la música por su cuenta, apareciendo en algún que otro desfile o portada de revista, pero está lejos de ser un habitual de la prensa sensacionalista. Prefiere las teclas del piano a los destellos de las luces. Mientras tanto, Ronan Cal Day-Lewis, hijo de Daniel y la cineasta Rebecca Miller, se centra en la pintura y el cine, muy alejado del entretenimiento convencional. Su arte es tranquilo, crudo y personal, muy alejado del brillo de Hollywood. Luego está Cashel Day-Lewis, el más joven, sobre quien se sabe muy poco públicamente. Y eso no es casualidad. La familia Day-Lewis no solo valora la privacidad, la viven. Nada de perseguir la fama, ni lanzamientos de marcas, ni feeds llamativos de estilo de vida. Han tenido todas las puertas abiertas, pero eligieron quedarse en habitaciones que la mayoría de la gente ni siquiera nota. Es casi una rebelión a la inversa. Rechazar la fama cuando te la dan. Y cuando tu padre ha ganado 3 premios Oscar, eso no solo es raro, es casi inaudito. En el mundo de los gigantes tecnológicos indios, Shiv Nadar es un nombre imponente. Fundador de HCL Technologies y multimillonario hecho a sí mismo.
Su hija, Roshni Nadar Malhotra, podría haber simplemente entrado en una vida de lujo y heredado la fama. En cambio, se convirtió silenciosamente en una de las mujeres más poderosas de la tecnología y la filantropía, no por pura fama, sino por su presencia y su trabajo. Su estilo de vida refleja sus valores, arraigado, sobrio y sorprendentemente discreto para alguien que dirige una empresa multimillonaria. Roshni asumió la presidencia de HCL Tech, pero lo hizo sin dramatismo ni espectáculo, sin arrebatos mediáticos ni entrevistas ostentosas sobre poder y prestigio. De hecho, la mayoría de la gente ajena al sector ni siquiera la reconocería. Prefiere la ropa tradicional india a las marcas de lujo, evita los eventos con famosos y mantiene su vida familiar casi por completo en la clandestinidad. Su enfoque, la educación y el impacto. A través de la Fundación Shiv Nadar, ha contribuido a la creación de algunas de las escuelas y universidades más respetadas de la India, especialmente para comunidades marginadas. Lo que hace que su historia sea diferente es que no rechazó la riqueza, simplemente se negó a que la definiera. Roshni podría haber pasado sus días asistiendo a galas y desarrollando su marca personal. En cambio, ha estado transformando discretamente los sistemas educativos y ampliando las oportunidades para los estudiantes de todo el país. Es el tipo de hija de multimillonario que entra a un aula y escucha más de lo que habla. En un mundo tecnológico obsesionado con la atención, su estilo de liderazgo, discreto, eficaz y firmemente arraigado en un propósito, podría ser la muestra más sorprendente de todas. Eso es todo. ¿Qué crees que es mejor, heredar riqueza o ganarlo todo por tu cuenta? Comparte tu opinión en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.